Hoy vamos a ver a Descartes, ya algo, les adelanté una poesía de Borges que para mí resume la biografía y casi la heredad de Descartes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Es un gran pensador, por lo cual vamos a entrar por una puertita, ¿sí? Pero obviamente es excesivamente amplio. Vamos a ver algunas meditaciones metafísicas, vamos a ver algunos problemas que surgen de ahí, digamos que lo que él va a generar es un hito, un antes y un después en la filosofía, ¿sí? O en la forma de hacer filosofía. Entonces por eso nos va a interesar. ¿Qué tal? Acomódense. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, así que Descartes, siglo XVII, ¿sí? Pasamos buenas tardes. Pasamos el siglo XVI con Erasmo, ¿sí? El Renacimiento, y acá todavía estamos en el Renacimiento, estamos en la transición del Renacimiento al Barroco, ¿sí? Filósofos ya completamente barrocos van a ser, por ejemplo, Leibniz, que va a ser ya de la segunda parte del siglo XVII. En el caso de Descartes es de la primera parte. De hecho él nace en 1596, ¿sí? Y va a morir en 1650, con 53 años de una pulmonía. O sea, él se carteó mucho con princesas, ¿sí? Y con reinas. Que Levi le va a continuar esa estrategia, digamos, de relacionarse con el mundo. Este es un siglo en el que las mujeres empiezan a interesarse por la filosofía, y está bien visto, ¿sí? Cosa que va a ser raro, está bien visto que se interesen por la filosofía, por los pensadores que no van por adentro de la academia, sino por pensadores como Descartes, como Hobbes, bueno, como Leibniz, que van por fuera de la academia y que tienen renombre, ¿sí? Entonces va a ir a Suecia a darle clases a Cristina, y bueno, ella le exigía que se levantara muy temprano, y al parecer eso le generó una pulmonía. Esa es la versión oficial. Descartes tiene versiones subterráneas. Algunas son interesantes, otras no tanto, pero hay dentro de la que se relaciona con la muerte, la historia subterránea es que fue envenenado, ¿sí? Y de hecho él toda la vida estuvo perseguido, ¿sí? De que lo iban a buscar o que lo iban a encontrar. Entonces, bueno, también hay quizás él se relaja un poco en ese final de su vida, principalmente por un golpe psicológico que va a tener, que se le muere la nena de una hija, ¿sí? Y bueno, él después de la muerte de ella va a publicar, se va a animar a publicar. Antes, cada vez que iba a publicar algo era muy reacio, lo guardaba en el cajón, tenía mucho miedo, ¿sí? Piensen que en 1633 lo condenan a Galileo, que él es contemporáneo de Galileo, y bueno, o sea, nace en Francia, y en Francia la Inquisición estaba muy fuerte, ¿sí? Entonces él se va hacia los Países Bajos e intenta llevar una vida fuera de Francia, si bien vuelve reiteradas veces, pero intenta que no permanecer mucho tiempo. Así que bueno, es un personaje extraordinario en varios sentidos.
fue matemático, a él le debemos el eje cartesiano, ¿sí? Que vemos, bueno, viene de él, Cartesius es el apellido, Descartes, ¿sí? Descartes, que a nosotros nos suena a tirar a la basura. Bueno, él hace un poco eso con la propuesta anterior, con la tradición. Por eso hoy la charla está relacionada con esa área de su desarrollo, que es reflexionar por uno mismo y no agarrar lo que nos viene de tradición, porque sí, o sea, nosotros en general, bueno, nos educamos dentro de un sistema, dentro de un contexto, y adquirimos a través de ese contexto la mayoría de nuestras características, ¿sí? Lo que va a proponer Descartes es decir, bueno, la tradición me ha enseñado muchas cosas. Algunas eran correctas y otras no, pensé que sí y no lo eran, y hay algunas que afirmo que no sé si son, ¿sí? Y dice, cuando éramos niños nosotros creíamos cosas que hoy no creemos. Entonces dice, bueno, ¿por qué se da eso? Dice, ¿cómo hago yo para encontrar alguna certeza? Esa va a ser la propuesta de Descartes. Pero ¿cómo llega a eso? Vamos a hacer un breve repaso de algunos temas de su biografía, y me voy a centrar en algo que es una anécdota, pero a mí me resulta muy interesante, que son los 3 sueños de Descartes. Una noche tiene 3 sueños. Bueno, a eso les va a gustar. Son divertidos. Si hay algún psicólogo, psicoanalista, bueno, cuidado, no lo analice. Freud no quiso analizarlo, así que bueno, no, porque dijo que tenía que estar vivo para poder analizarlo bien. Bien, bueno, les dije que nace en 1596, ¿sí? En La Haya. Él va a ser parte de una familia de una pequeña nobleza. Va a seguir estudiando en los colegios tradicionales. Por ejemplo, va a estudiar en el colegio jesuita, ¿sí? Después va a seguir estudiando Derecho, y el padre quería que siguiera Derecho, ¿no? Que siguiera sus pasos, que él se había dedicado a eso, le había ido bien. La madre era la hija del alcalde de Nantes, con lo cual él también venía de 2 familias que, si bien eran de la pequeña nobleza, tenían, voy a usar esto porque decía, que tenían un poder adquisitivo bueno, ¿sí? ¿Qué hace Descartes? Renatus, nuestro amigo René. René lo que va a hacer... gracias. Bien ahí. Sí. Que vaya a la pista. Es difícil. Tiene la pista acá. Es influencia de los perseguidores de Descartes. Seguro, sí. ¿Te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces él hace la educación tradicional, pero cuando está estudiando Derecho no le gusta. Sí, no le gusta. Recuerden que todavía la estructura educativa académica es escolástica, ¿sí? Con lo cual, bueno, aprenden latín, aprenden toda la estructura medieval, ¿bien? Y entonces se va a Holanda, está por arrancar la guerra de los 30 años y se va a hacer vida de soldado. Pero la vida de soldado que hacía Descartes no era la vida de soldado de trinchera, ¿no? Era las tabernas, ¿no? Los alrededores de la guerra, ¿sí? Y bueno, en esa instancia, él tiene 23 años,
decide enrolarse al ejército, pero una noche, que ya les digo, pues tenemos exacto, porque él lo escribe, qué noche es, el 10 de noviembre de 1619, ¿sí? Tiene 3 sueños. ¿Sí? Él tenía dudas de qué quería seguir haciendo. Bueno, vamos con los sueños. Bueno, no sé si les interesa. Sí. Ahí va. Bien. Es el padre del racionalismo, ¿no? O sea, se lo considera el padre del racionalismo y con él se funda el pensamiento moderno. Pensemos que tiene una jerarquía de ese estilo. Bueno, ahora vamos a los 3 sueños. Primer sueño. Va corriendo por un bosque y lo persiguen unos fantasmas. ¿Sí? Hay un viento terrible y él intenta correr, pero le duele el lado derecho del cuerpo, entonces empieza como a renguear. Llega ve una edificación a lo lejos, es una iglesia, quiere entrar, pero no puede. Entonces se va hacia un costado que hay una escuela y se acurruca en el patio, ¿sí? En el momento que está acurrucado, porque el viento es muy fuerte, pasa una persona caminando que está bien, y a la persona no le da el viento, no le afecta, o sea, es como, a él solo le afectaba el viento, ¿sí? Y no lo ve tampoco. Después viene otra persona que él le dice el señor M, y que le dice que tiene una cosa para él, que le trajo de un viaje una cosa para él. Y él sabe, sin que el otro le diga, y en el sueño, que lo que le trajo es un melón. ¿Sí? Y se despierta. Primer sueño. ¿Sí? Bueno, se despierta asustado, atormentado. De aquel lado hay una silla así. Se despierta acongojado, ¿sí? Bueno, intenta volver a dormirse. Cuando se duerme de nuevo, siente como un trueno fuertísimo que se le ilumina todo el cuarto y se despierta. Se despierta y él, entre el sueño y la vigilia, ve como si el cuarto estuviera todo lleno de estrellas, todo iluminado. ¿Sí? Padre del racionalismo. Bueno, tercer sueño. El tercer sueño, él se encuentra adelante de un escritorio y hay un diccionario adelante. Y se ve a él mismo que tiene un libro en la mano. Y el libro es un libro de poesía en latín. Y abre el libro y se abre en una poesía que se llama Es y no es. Es y no es. Y en el mismo sueño, él cuenta que en el mismo sueño se da cuenta que está soñando y se pone a analizar los 3 sueños. En el mismo sueño, ¿sí? Bien, a partir de esos sueños, él lo que va a pensar es que el primero es el pasado, ¿sí? De lo que acarrea, ¿sí? El segundo sueño, el rayo y el relámpago, ¿no? Con lo cual la iluminación en el cuarto, él lo va a tomar como relacionado con el despertar hacia una verdad, ¿sí? Que es la verdad que él va a buscar. Y el tercero es el camino que él va a seguir, que es el de la filosofía, ¿sí? Decidido a la mañana siguiente a decir, papá, no estudio más derecho, voy a dejarme la filosofía, ¿sí? Bien, este es el punto de partida de su camino, de decir, bueno, 23 años y dice, yo acá me voy a dedicar a esto. Bien, ¿por qué ese último sueño tiene esa incidencia? Porque él lo que va a intentar ver es qué es lo que nos viene de tradición y qué es el conocimiento que nos acerca a una verdad. Él todavía va a buscar verdades, una verdad absoluta, ¿sí? Está pensando en la ciencia, está pensando en la matemática. Descartes es un matemático, es un físico también. Entonces
va a intentar llegar a utilizar el método geométrico, un método matemático, para estudiar filosofía. ¿Sí? Después, el mes que viene vamos a ver Spinoza, que va a ser más riguroso en el método geométrico. ¿Sí? Pero él va a decir, bueno, vamos a tomar el rigor matemático, así podemos encontrar algo que sea verdadero. ¿Y por qué piensa esto? Porque él dice, bueno, la tradición nos ha mostrado que nos hemos equivocado muchas veces. Piensen que es contemporáneo de Galileo. Galileo está verificando la teoría de Copérnico, con lo cual ya se había ido por la borda 10 siglos de decir que la Tierra estaba en el centro del universo. Era muy actual lo que le estaba pasando a él en el tema que se le corrió el eje. ¿Sí? Se le corrió el eje a todos los pensadores de ese momento. Decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Desde dónde pensamos? Entonces, acuérdense que pasó el Renacimiento, pasó el humanismo. Entonces, ¿de dónde va a pensar? ¿De dónde va a arrancar Descartes? De él mismo. ¿Sí? De él mismo. Él va a escribir varios libros. Nosotros acá les traje el que es de meditaciones metafísicas, que vamos a leer algunos pedacitos, pero también en el discurso del método es donde está el cogito cartesiano, ¿sí? Lo comparten entre los dos, en estos dos libros. Este libro lo saca en 1641, cuando tiene 45 años, ya él. Después va a sacar Principios de Filosofía y después el Tratado de las Pasiones del Alma. ¿Y por qué saca un tratado de las pasiones que trata más sobre la moral? Porque él dice que el conocimiento es como un árbol, ¿sí? Que las raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas son las diferentes ciencias, ¿sí? La medicina, las diferentes ciencias que nosotros hoy podemos ir nombrando. Entonces, él dice, nosotros ¿cómo conocemos el árbol? Por los frutos. ¿Sí? Dice, lo mismo va a pasar con la filosofía, o con lo que nosotros estamos sosteniendo. Dice, la metafísica estaría bajo tierra, pero después está la física, a la que él le dedica gran parte del tiempo, y las ramas de las diferentes ciencias. Por eso, vieron que los filósofos a veces son un poco soberbios en decir que todas las ciencias nacen de la filosofía. Dice, nada, eso antes se veía en filosofía. Y sí, se veía en filosofía. Pero bueno, él lo que va a decir es eso, decir, bueno, vayamos al sustrato, vayamos a la raíz y veamos cómo podemos darle una raíz segura, que no se nos vuele ese árbol, ¿sí? Que no se nos caiga por cualquier cosa. Veamos que tenga unas raíces fuertes. Entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos eso? Y él lo que va a decir, bueno, busquemos la verdad, ¿sí? O el conocimiento. Él lo que va a buscar es el conocimiento verdadero. Ese conocimiento, claro, hasta antes del humanismo no se ponía en tela de juicio. ¿Por qué? Porque verdad era igual a Dios. ¿Sí? No había ninguna duda. ¿Por qué dudamos de que es lo verdadero? ¿Sí? Pero claro, tenemos la revolución copernicana en el medio, decir, para un poquito, está bien que Dios, yo creo en Dios, le dice Descartes, pero bueno, vamos a analizar un poco esto de una manera más rigurosa, porque si no, nos vamos a ir, o sea, se nos va a complicar todas las ciencias, ¿sí? Al pensarlo como árbol se nos va a complicar todo, ¿sí? Entonces dice, vamos a buscar una certeza. Y él va a partir de ahí, decir, bueno, la búsqueda de algo. Arquímedes dice, denme un punto fijo y moveré el mundo. Él va a decir lo mismo, va a decir, denme una certeza. Entonces, les voy a leer un pedacito de las meditaciones metafísicas. Dice, arranca así, las meditaciones metafísicas son 6 meditaciones, ¿sí? Que son muy meditadas durante muchos años, no es algo que se hace, que lo haya pensado en un ratito, ¿sí? Tiene mucha elaboración, pero sí es de muy fácil lectura. Les digo, por si se quieren acercar, este sería un buen lugar para acercarse a Descartes. Dice,
Dice, me olvidé los anteojos, así que... ¿Querés que yo lea? Bueno, si querés. ¿Te levantas o te alcanzo? El primer párrafo, que es el... Está marcado desde el costado. Es el la primer letra párrafo. grande. Sí, el primer párrafo. Primera de las meditaciones. No, ese es el título, igual leo si querés, pero... Primera de las meditaciones sobre la metafísica, en las que se demuestra la existencia de Dios y la distinción del alma y del cuerpo. Ya me percaté, Ya me percaté. porque está tan separado. Sí. Ya me percaté hace algunos años de cuántas opiniones falsas admití como verdaderas en la primera edad de mi vida y de cuán dudosas eran las que después construí sobre aquellas, de modo que era preciso destruirlas de raíz para comenzar de nuevo desde los cimientos si quería establecer alguna vez un sistema firme y permanente. Con todo, parecía ser esto un trabajo inmenso, y esperaba yo una edad que fuese tan madura que no hubiese de sucederle ninguna más adecuada para emprender esa tarea. Por ello, he dudado tanto tiempo que sería ciertamente culpable si consumo en deliberaciones el tiempo que me resta para intentarlo. Por tanto, habiéndome desembarazado oportunamente de toda clase de preocupaciones, me he procurado un reposo tranquilo en apartada soledad, con el fin de dedicarme en libertad a la destrucción sistemática de mis opiniones. Fíjese, la destrucción sistemática de mis opiniones, ¿sí? Él dice que lo que hizo fue, bueno, dejarse un tiempo y encargarse de que no le falte nada, de que el sustento esté, ¿sí? Él cuando hereda del padre tierras y de la madre, lo que hace es vende todo y dice, bueno, lo uso para vivir, ¿sí? No tiene que trabajar para vivir, sino que lo que va haciendo va estudiando matemáticas, va estudiando física, va estudiando geología y filosofía. Bien, entonces él llega a decir, bueno, tengo que sacar, ¿qué es lo que dice? No, hoy está de moda la palabra desconstrucción, ¿no? Y es lo mismo que está diciendo Descartes, o sea, es una propuesta de la filosofía desde Descartes, decir, vamos a sacar todo lo que tengo encima. ¿Qué pasa? Descartes, ¿cómo que le dice a eso? Análisis. ¿Sí? Él le va a decir que es un método analítico. Después el método analítico muda, entonces se lo va a llamar deconstrucción, ¿sí? A fines del siglo XX. Entonces, ¿qué hace Descartes? Dice, bueno, vamos a separar todo. Vamos a separar todo lo que tengo, mi bagaje, lo vamos a separar, lo vamos a poner arriba de la mesa y lo vamos a analizar. Me dice, pero si yo lo hago uno por uno, no voy a terminar nunca más. No imaginémonos nosotros decir, bueno, quiero analizar todas mis creencias. Bueno, tenés un ratito porque es bastante, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a agarrar nuestras facultades. ¿Sí? ¿Cómo nosotros aprendimos eso que consideramos cierto? Y él va a decir, tenemos dos facultades distintas a las cuales nosotros podemos decir que aprendimos. Una son las sensaciones, la sensibilidad, ¿sí? Y la otra va a ser el entendimiento. Entonces, él va a decir, bueno, hay cosas que nos vienen a través de los sentidos y hay cosas que las pensamos. Vamos primero con la de los sentidos. ¿Sí? Ustedes me dicen, yo lo voy haciendo esquemáticamente, pero me dicen si algo no se entiende. ¿Sí? Vamos con los sentidos primero. ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice Descartes? Lo primero que dice Descartes de los sentidos, que ya no va por ahí, ¿no? Va a decir, los sentidos nos engañan. ¿Sí? Dice, ya del vamos, dice, los sentidos nos engañan. ¿Por qué? Porque si vemos de lejos algo, lo vemos chiquito, si nos acercamos, es grande. Si metemos una vara en el agua,
la vemos partida, si la sacamos está entera, ¿sí? Bueno, hoy podemos decir el espejismo en la ruta, podemos ver, tenemos bastante cosas, decir, me equivoqué con otra persona, ¿no? O sea, depende de cómo uno vea. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no puedo confiar en los sentidos. Pero bueno, punto sí, claro. Entonces se dice, bueno, los sentidos nos engañan, pero hay cosas que no nos podemos engañar, que no nos puede engañar. Por ejemplo, que yo estoy acá con ustedes, que estamos en una charla de filosofía y estamos compartiendo sobre Descartes. Dice, bueno, entonces dice, bueno, pero está bien. Él va a decir, lo que va a decir es que está sentado frente al fuego en una bata, ¿no? Que siempre es el chiste de la bata de Descartes. Bueno, es decir, ¿por qué la bata? Pero bueno, él estaba en bata frente al fuego, dice, si estoy acá con la bata frente al fuego, y en realidad no estoy acá, estoy durmiendo, ¿sí? Y yo estoy soñando que estoy acá. Dice, bueno, pero yo me toco las manos y lo siento real, hablo y me escucho, o sea, ustedes me hablan, yo escucho, y dice, sí, pero ¿cuántas veces nos pasó en sueños que creímos que era real lo que estábamos viviendo y no lo era? ¿Sí? Ahí, ahora empiezan a entender el poema de Borges, por dónde va, con los sueños. Bueno, entonces dice, bueno, ¿cómo puedo yo distinguir de lo que me viene de afuera si es real o no es real? Dice, no puedo distinguirlo, no puedo distinguir. Entonces dice, bueno, está, los sentidos, le pone esos dos argumentos, ¿sí? Y los saca. ¿Por qué hace esto? Porque él dice, para encontrar una certeza voy a usar un método que es el método de la duda metódica, ¿sí? Que es decir, voy a dudar, va a ser una duda hiperbórea, una duda exagerada, ¿sí? Porque uno dice, bueno, Descartes exagerada, sí, pero no quiero que haya un 99% de probabilidad, quiero que haya un 100%, porque estoy buscando una certeza. Entonces, no, cualquier cosa que me genere la mínima duda la voy a descartar. Sí, esa es la propuesta que tiene. Entonces pasa al entendimiento. Dice, bueno, tenemos el entendimiento. Dice, bueno, pero que son nuestros pensamientos. Dice, bueno, ¿cuántas veces nosotros creemos que pensamos bien y pensamos mal? ¿No? Razonamos mal. Dice, ¿y cuánta gente no razona bien? Dice, él ya cuantifica. Dice, bueno, ¿cuánta gente nosotros conocemos que no razone bien? Y bueno, sí, la verdad que si uno se pone a pensar, hay bastante gente, entonces sí, bueno, entonces hay algo que ahí no, dice, bueno, pero nadie me puede discutir que 2 más 3 es 5. Ya se refugió en la matemática, ¿no? Acosado por la duda metódica, se refugia en la matemática. Que es segura. Entonces dice, bueno, acá, le dice, duda, no me podés mover. Acá tengo que encontrar algo verdadero, certero. Entonces ahí él va a meter una hipótesis que después le va a costar sacar esa hipótesis y que esa hipótesis va a marcar la filosofía de los próximos 2 siglos, porque él va a decir, va a hacer algo, va a poner una hipótesis para dudar de las matemáticas. ¿Sí? ¿Y qué hipótesis puede ser esa? Porque ya llegamos a las matemáticas. Él va a decir, bueno, nosotros sabemos que hay un Dios bueno, pero supongamos que no hay un Dios bueno. Supongamos que hay él le va a decir genio maligno. ¿Sí? Supongamos que hay un genio maligno que cada vez que yo hago la suma 2 más 3, me dice que 5 y está mal. Me engaña y me engaña todo el tiempo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ya no tengo ningún refugio. ¿Qué hago? Dice, bueno, él lo que está haciendo es un ejercicio de duda. Dice, lo único que yo no puedo dudar es de la duda. No puedo dudar de que dudo, porque mientras dudo, o sea. Entonces dice, bueno, me sacaste las matemáticas, pero mientras dudo, o sea, no hay ninguna
duda. Valga la redundancia. Entonces, él va a decir, bueno, entonces mientras esté dudando, existo. ¿Sí? Y la duda es una forma de pensar. Entonces, mientras pienso, existo. Por eso el pienso, luego existo, el luego es un condicional, no es un después, ¿sí? Es entonces existo. Mientras estoy pensando, estoy existiendo. Y de eso no puedo dudar. Mientras haga cualquier operación de pensamiento, va a decir, porque él parte de la duda, pero va a decir, cualquier operación de pensamiento me va a permitir a mí saber que existo. Si eso no me puede decir que no existo. Ahora, ¿cómo soy? Dice, bueno, ya es otra historia. ¿Por qué? Porque ¿a dónde llegamos? Él va a decir textualmente, soy una cosa que piensa, ¿sí? Una res pensante, una cosa que piensa. Ahora, ¿cómo es esa cosa? Hola. Hay sillas allá, te digo por si querés, ahí afuera. No, de nada. Entonces, ahí soy una cosa que piensa. Sí. Y bueno, decir, bueno, al menos llegamos a una certeza. ¿Y ahora cómo salimos de ahí? Ahora cómo salimos de esa certeza. Y bueno, listo, llegamos. Y ahí va a aparecer el problema, el gran problema de la filosofía de los siguientes siglos, ¿sí? Que es el solipsismo. ¿Cómo salimos, el solipsismo, cómo salimos de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cómo recupera? Él va a decir, es re fácil. 2 siglos estuvieron discutiendo después, pero bueno, es re fácil, dice. Bueno, ¿cómo hace? Después de llegar a esa primer certeza, el paso siguiente es la argumentación sobre la existencia de Dios. Dice, bueno, ¿quién me garantiza que yo pueda salir y conocer que ustedes están ahí y no son una proyección de mi mente? Dice Dios, para decir Descartes. Sí, Descartes va a tener como garante de su propuesta, de su proyecto, a Dios. Sí. No es la base que hasta ese momento, hasta el siglo XVI, hasta él se arrancaba siempre de Dios. ¿Sí? Ahora no se arranca de Dios, se arranca del ser humano, del hombre. ¿Sí? Y a partir del hombre se llega, él dice, bueno, se puede conocer, pero la garantía para que yo pueda conocer algo fuera de mí es que haya un ser, sería perfecto y benevolente. ¿Sí? Bueno, una de las... ¿sí? Perdón, ¿y nunca dudó de Dios? No, es que de hecho es el tema que le critican, es uno de los temas que más le critican, ¿no? Decir, ¿por qué lo primero que lo pone como hipótesis, ¿no? Pero sin esa hipótesis se le cae. ¿Por qué? Porque él, en lógica, no sé si ustedes conocen algo de lógica de predicados, proposicional, en donde hay un método que se llama, generar una hipótesis para negarla, ¿sí? Claro. Por el absurdo. Por el Es decir, absurdo. bueno, como no puedo ir por derecha, voy por el otro lado. Entonces, él así mete el genio maligno, pero nunca lo saca. O sea que él acepta la existencia de Dios más por deducción que por fe. O por necesidad, porque tenía que haber Él lo acepta por necesidad Por del necesidad. sistema. Exacto. Él tiene el sistema necesita un garante, pero después el problema lo tienen el resto, es decir, le dicen, bueno, acá vos nos dejaste ahora un muerto bárbaro, porque... Voy a pasar para allá para dale, ¿querés agarrar de esta silla? No, para nada. Bueno, le dicen, tenemos un problema bárbaro, porque, y ahora, si yo no creo en Dios, o si no creo que sea tu Dios benevolente, tu Dios cristiano, ¿qué hacemos? ¿Cómo recupero la realidad? ¿Sí? Y ahí se va a dividir Eso está interesante. entre empiristas y racionalistas. ¿Sí? Los empiristas van a decir,
Descartes se equivocó, nosotros aprendemos a través de los sentidos, ¿sí? Cuando nacemos tenemos la hoja en blanco, Locke dirá la tabula rasa, y vamos incorporando datos y a partir de ahí vamos organizando nuestro conocimiento. Los racionalistas van a decir, Descartes tiene razón, ¿sí? Y hay ideas innatas, y con las ideas innatas nosotros construimos el conocimiento, la base del conocimiento, que después vamos llenando con algunas experiencias, pero la base constitutiva es innata, ¿sí? ¿Qué son las ideas innatas? Las ideas innatas son las que traemos nosotros de nacimiento, es decir, por eso es anterior a nacer, sería innata. Entonces, la definición exacta. Entonces, él va a decir, bueno, dentro de esas definiciones, dice, tienen que ser las ideas muy simples. Idea simple, Dios, el alma. Bueno, nos está metiendo el verso, pero bueno, él dice, bueno, nosotros tenemos esas ideas de nacimiento y a partir de ahí construimos, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta división va a llegar a Kant, ¿sí? Fines del siglo XVIII, que el que más va a poner en cuestionamiento a Descartes se va a convertir o sea, que hoy es un pensador importante, pero en ese mismo siglo, en el siglo siguiente, es el titán a tirar al piso, ¿sí? O sea, es así, es el gigante, es decir, el filósofo, así como hasta él había sido el filósofo Aristóteles, él se transforma en el filósofo a partir de ese momento, ¿sí? El que va a lograr taclearlo, mucho rugby en esta decía, es Hume, ¿sí? Que es un pensador escocés, y Hume directamente le va a tirar abajo la idea de causalidad como hizo Guillermo de Ockham, y le va a tirar abajo toda la propuesta innatista, ¿sí? De Descartes. ¿Qué pasa? Tanto en la propuesta de Descartes como en la de Hume tenemos un problema, ¿sí? Que es el avance científico. Es decir, todo bien, filósofos, pero la ciencia sigue progresando y no dan cuenta de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Descartes quiere dar cuenta, pero necesita a Dios. No puede hacerlo de manera directa en su estructura, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, ¿cómo generamos ahí? ¿Cómo se genera el pasaje al conocimiento verdadero en la física? ¿Cómo podemos legalizarla? ¿Cómo podemos saber qué es correcto? ¿Sí? Pensemos que después, fin del siglo, está Newton, ¿no? Y con lo que va a hacer Hume es pegarle a la física de Newton, decir que no se puede hacer, o sea, no puede haber conocimiento verdadero. Es muy fuerte, ¿sí? O sea, Descartes intenta sostener que hay conocimiento. Todos se abrazan a Descartes porque dicen, dale, salvanos, porque estamos al horno, ¿sí? Y Hume va y le tira, le pincha, dice, no, chao, no hay, no existe. Entonces ahí es donde viene Kant, ¿sí? Y propone lo que sería el sujeto trascendental. El sujeto trascendental es un sujeto activo, en donde ya no es el objeto el que se me presenta a mí como verdadero o falso, sino que el sujeto construye al objeto, ¿sí? ¿Con qué? Con cosas que le vienen de afuera y con cosas que tienen, o sea, cosas innatas, podemos decir, y cosas que vienen de afuera. Une las dos propuestas, ¿sí? Pero ya se encuentra en Descartes esta idea, en semilla, no la desarrolla Descartes, ¿no? Muere a los 53 años, también convengamos que muere joven, pero no la desarrolla, pero sí nos dice, por ejemplo, sigue sentado con la bata frente al fuego, ¿sí? Y dice, pero ahora tiene un pedazo de cera en la mano. Dice, ¿qué pasa si yo tengo un pedazo de cera acá en la mano, lo huele a las rosas,
¿sí? O a las flores de donde se hizo esta miel, la golpeo, suena, ¿sí? La toco y tiene tiene una textura. ¿Qué pasa si la acerco al fuego? ¿Dónde están esas características que yo había encontrado a través de los sentidos? Cambiaron todas, ¿sí? Porque ahora se me pegotea toda, ¿no? O sea, el aroma cambió, o sea, ya tiene otra forma. Entonces dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que hay ahí? Porque ¿esa cera sigue siendo la misma cera o es otra cera? ¿Qué pasó? Porque no tiene las mismas características, ¿no? Entonces él lo que va a decir es, lo que hay es la extensión, ¿sí? Él la va a llamar sustancia extensa, ¿sí? Y esa sustancia extensa, ¿qué características tiene? Matemáticas, medición, ¿sí? Peso, medida, es lo que se puede, lo que le queda al elemento, digamos. Todo lo demás se lo agregamos en parte nosotros, ¿sí? Pero tenemos el garante de Dios que dice que sí, que está bien, ¿sí? Que es correcto. Pero bueno, ¿sí? ¿No logras separar la idea de Dios de la idea de ciencia? No, es que queda como garantía. O sea, no la vas a tener adentro del sistema, pero la tenés es como abajo. Respaldo. La tenés, claro, es el respaldo. Cuando vos le cuestiones algo, va a salir con la carta de Dios. Entonces, es muy difícil. Como que si le echara la culpa siempre. Sí, es como que No, es que llegó un punto que después se va a desarrollar mucho más tarde, ya después de Kant. Llegó un punto en el que entiende que nosotros solo podemos conocer con los ojos que tenemos nosotros, no podemos conocer universalmente, no podemos decir que lo que nosotros consideramos verdadero es verdadero para todos, ¿sí? Por ejemplo, Kant dice, bueno, vos venís con unas categorías que serían, en el caso de Descartes, las ideas innatas, y con eso ves, o sea, no hay forma de que te salgas de ahí. Es como decir, no quiero ver así. Bueno, se sacan los ojos y no ves nada, ¿sí? O sea, no es que, porque en general se dice son los anteojos, no son los anteojos, es la forma constitutiva, cómo nosotros podemos percibir lo real, ¿sí? Por eso es decir, bueno, todo lo que pasa afuera es real, ¿o no? Pero el primero que nos va a generar la duda, que no es la idea, ¿sí? La idea de Descartes es llegar a una certeza y de ahí deducir, pero nos quedamos con una certeza. Y después cuando queremos salir, bueno, algunos se la aceptarán y otros no se la aceptarán, esa propuesta, esa salida. Pero la salida es muy dudosa, ¿sí? Queda ahí, quedamos en el medio de decir, bueno, ¿cómo hago? Dice, bueno, salí por la matemática. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a reforzar la propuesta de Galileo, vamos a reforzar la física y a partir de ahí vas a poder entender, te va a decir que vas a poder entender lo que te estoy diciendo, ¿sí? Pero bueno, nos quedó la duda y le quedó la duda a todos los filósofos después, ¿sí? Y después hay otro problema que nos va a dejar Descartes, que en realidad lo hereda de Platón, porque convengamos que es un idealista, ¿no? Nos habla de ideas innatas. Las ideas innatas podemos asemejarlas a las ideas platónicas, que están en ese otro plano, ¿no? Que tienen realidad, más allá de nosotros. Pero, entonces, él lo que va a hacer va a tomar de Platón esa propuesta, ¿sí? ¿Y qué viene con eso? ¿Qué nos legó Platón a través del cristianismo, a través del dualismo? ¿Sí? Acuérdense que él llega a soy una cosa que piensa, ¿sí? Y para Descartes el entendimiento, el pensamiento forma parte de una disposición del alma. Entonces va a decir, bueno, lo que él acepta como real es eso, es el alma, pero nos falta el cuerpo,
¿sí? No falta el cuerpo. Entonces, él va a decir, bueno, tenemos la garantía de Dios, ¿no? De que nosotros, este cuerpo sí es mío y no existe. es, claro, y no es algo que nos estamos imaginando. Pero bueno, o sea, queda ahí el eco todavía, ¿sí? No es tan sencillo decir, bueno, no, quédate tranquila que el cuerpo sí es tuyo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Entonces, él, ¿por qué hace esta distinción también? Además de por el tema de que no puede rescatar, si no puede rescatar el exterior, el cuerpo forma parte de ese exterior. Él también, el tema que tiene es sería de no solamente rescatar el exterior, sino de que el alma quede separada del cuerpo para aceptar también una realidad cristiana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Este problema no lo va a tener Spinoza, ya lo voy adelantando, ¿sí? En la próxima clase. Va a decir, bueno, yo necesito que cada uno de nosotros seamos uno. ¿Sí? No puede haber una única sustancia pensante. Tenemos que ser todos individuos distintos, con una individualidad. ¿Por qué? Porque seríamos almas, ¿sí? Creadas, pero almas. Entonces, si no, no podría haber una moral. ¿Por qué? Pues sería como efecto colmena, no todos pensaríamos lo mismo. Así es como lo piensa él, ¿sí? Vamos a ver que Spinoza piensa distinto. Pero necesita rescatar la individualidad. La individualidad la va a rescatar en el alma, no la va a rescatar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en esta tercera dimensión, en la materia, no hay vacío. Entonces se toma forma esa sustancia extensa, pero es una sustancia extensa. ¿Sí? Hay unos corpúsculos, va a decir él. Es una sustancia extensa, pero somos muchas pensantes. ¿Sí? ¿Cómo lo ven esto? Y el resto de las cosas, porque si él dice que somos una cosa pensante, ¿eso convalida el resto de las cosas? Y en realidad la cosa pensante, cosa se usa mucho en filosofía, por más que no les parezca raro. La palabra cosa es muy común en filosofía, ya desde filósofos antiguos. No está diciendo de la cosa física, ¿sí? Está refiriéndose a una X, ¿sí? Un algo. ¿Sabes qué es un algo? ¿Y cómo le llamamos? Sí, bueno, la cosa, ¿sí? O sea, no se complica mucho, le agregan lo que le quieren agregar y listo, ¿sí? Pero claro, no falta el rescate hasta del mismo cuerpo. Eso se lo va a destacar Gassendi, que va a ser un filósofo contemporáneo de él, que estaría dentro de lo que se llaman los libertinos eruditos, o se lo considera así. Los libertinos eruditos eran unos filósofos franceses, él tuvo contacto con estos filósofos, que estaban más ellos aceptaban más el escepticismo. Primero no creían en Dios, ¿sí? Y segundo, también creían que no era posible ninguna clase de conocimiento, ¿sí? Aceptaban el escepticismo pirrónico, casi el antiguo, ¿sí? Él va a ir en contra de eso, no va a ir solo en contra de la tradición, sino también va a ir en contra de esa propuesta tan extrema del escepticismo. Por eso va a diferenciarse y va a decir, bueno, ante la duda de los escépticos, yo voy a proponer una duda metódica y no una duda que pueda derivar en ese escepticismo. Si le sale o no le sale, bueno, él armó toda una teoría, armó una estructura y durante 2 siglos mucha gente lo siguió, ¿sí? Quien le va a poner el cuestionamiento, además de Gassendi, va a ser Isabel de Baviera, una princesa. ¿Qué tal, Le va a escribir a Descartes con sus tonos suaves y le va a decir que hay algo que no entiende. ¿Sí? Hay algo que no entiendo. ¿Cómo se relaciona el alma con el cuerpo? ¿Sí? Y él le va a responder, son muy interesantes las cartas entre ellos, de ahí va a surgir el Tratado de las Pasiones del Alma,
del diálogo entre ellos dos, y él le va a decir que, bueno, como estaba para él era tan importante separar, ¿no?, el alma del cuerpo, no se focalizó en la unión. Pero es lo que le suele suceder a todos los dualismos, también le pasa a Kant, o sea, que es como el Frankenstein, ¿no? Una vez que abren todo y después, bueno, queremos pegar al ser humano y no nos pega. Y bueno, ¿cómo hacemos para unir todos los pedazos? Y está difícil unirlos todos los pedazos, ¿sí? Es algo muy común de estas clases de filosofía, no solamente de Descartes. Pero sí es una crítica que se le ha hecho. Él lo que va a decir es que la unión del alma y del cuerpo se da en la glándula pineal y es a través de en ese momento él toma de la medicina renacentista la propuesta de spiritis, que son como unos corpúsculos que son materiales, que van por la sangre y generan los malestares anímicos también y algunas otras cosas. Entonces es interesante esa idea, bueno, a lo cual Isabel de Baviera le dice, bueno, ¿y por qué no proponer un alma material en vez de un alma inmaterial? Porque el problema es cómo algo inmaterial impacta en algo material. Es fuerte, ¿no?, lo que plantea Isabel, es algo... Algo material reflejado. Claro. Bueno, ¿qué pasa? En el mismo momento que están escribiendo ellos, que ya Descartes está defendiéndose de todos los ataques, está escribiendo Hobbes en Inglaterra, y Hobbes es materialista. Dice, lo que hay es materia, ¿sí? Se organiza de una manera, de otra. Claro, le saca la parte inmaterial, ¿sí? Entonces, claro, él no quiere descartar eso, porque si descarta eso, descarta la propuesta religiosa, ¿sí?, del cristianismo, de que a través de, que el alma pasa un proceso que fue creada y que tiene que ser juzgada después y todo el tema moral que hay de fondo, ¿sí? Entonces, como vemos y leímos un fragmento, ¿no? me basé solo en la primera y segunda meditación para presentarles realmente la propuesta, ¿no?, que tiene Descartes y los problemas que conlleva también. ¿Qué piensan? ¿Hay que decir algo? Qué interesante poder dedicar tu vida a pensar. Sí. Espectacular. Totalmente. Pérdida de tiempo total. No, bueno, debería tener la estufa y la bata y... Exacto, bueno, ¿sabes qué? Sí. ¿Cómo se llama? Lo del alma, que dice Descartes, sí. Me hace acordar a la física cuántica, que dice que tenemos una conciencia no local, o sea que como que está afuera nuestro esa conciencia. Y bueno, me hace acordar un poco a esto que está diciendo. Puede ser, pues yo no conozco, pero él lo que quiere rescatar es la posibilidad de que nosotros básicamente seamos juzgados, ¿sí? O sea, si estamos bien o mal. Hay un punto, una palabra que usted acaba de decir, que a mí me quedó, que es el tema de la necesidad de creer en la creación. Sí. En el caso de Descartes, me parece, el nombre de Dios es utilizado para justificar de alguna manera ese punto, ese hito que a mí me parece que es la gran trampa de él y de otra filosofía. Claro. Que viene con el problema de Sí, en parte sí, pero si nosotros lo vemos, por ejemplo, en Platón, le pasa más o menos lo mismo, pero él no tiene una propuesta creacionista así al mismo estilo, ¿no?, que Descartes. Para mí es un problema, es una trampa del dualismo, eso. O sea, pensar en dual nos genera que después no podamos pegar eso que separamos con el análisis,
¿no? Claro, O sea, porque automáticamente en ese caso, sí, ¿no? Por favor. entra a jugar la variable tiempo. Y eso es muy lindo. Sí, ahí bueno, Severo. ahí vamos a tener dos propuestas, que va a ser la de Spinoza y la de Leibniz, que la de Leibniz, bueno, no hay tiempo y él sí va a aceptar un Dios creador y Spinoza no. Entonces ahí tenés dos propuestas que creo que salen de Descartes, con lo cual es como un punto cero, digamos, ¿no? De la modernidad. Claro, Es como la eso. base, ¿no? Es la base, es decir, bueno, ¿de dónde arranco a pensar? Bueno, arranco desde mí. Sí, arranco desde mí y después vemos. Y ese análisis que él hace en las meditaciones es un análisis que ella viene trabajando, porque también lo está poniendo, porque siempre, cuando ustedes escuchen sobre Descartes, lo van a poner siempre hacia la escolástica y hacia, bueno, como arranca ese primer párrafo, ¿no? Que leímos, hacia lo que aprendimos. Pero también el otro polo es el escepticismo, ¿sí? El escepticismo de los eruditos libertinos que generarían un cincronazo. De hecho, bueno, ya al siglo siguiente vamos a encontrar muchos teístas o ateos, filósofos que van a después tener un papel en la Revolución Francesa, con lo cual, como ideología. Entonces, por eso estamos viendo un filósofo que no quiere desencantarse. Siempre pasa el filósofo, ¿sí? Que no quiere, o sea, quiere pensar pero no quiere desencantarse. Le pasó a Erasmo, o sea, le pasa a él, le va a pasar a Kant también, que quiere salvar algo que no es salvable. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando uno se pone muy fino en análisis, y bueno, hay cosas que tiene que ceder, ¿sí? ¿Qué dice él? Bueno, acuérdense del árbol, ¿no? Nosotros tenemos un árbol y tenemos la parte de abajo, que es la metafísica. Él va a decir que en todo ese árbol tendríamos que nosotros trabajar con el mismo método, ¿sí? Que sería el método que él va a proponer, que tiene 4 puntos principales, que va a ser, primero, desarmar. Piensen que él piensa el mundo como si fuera un puzzle. Como un puzzle. Sí, como una máquina, ¿no? Pensemos en un reloj. Entonces dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si lo que nosotros tenemos delante es algo evidente, ¿sí? ¿Cómo va a definir él evidencia? Que sea clara y distinta. Clara porque a todas luces es eso. Y distinto porque es distinto a todo lo demás. Se distingue. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, las ideas compuestas están compuestas por ideas más sencillas. Entonces lo que vamos a hacer es llevar todo a lo más sencillo. Es matemática esto, geometría, o sea, utiliza el método geométrico. Entonces dice, bueno, desarmemos el reloj. Tiremos todas las piezas arriba de la mesa, ¿sí? Una vez que tenemos eso, ahí podemos ver si alguna pieza está mal o estaba mal ubicada. Esa es la parte del análisis, desarmar el reloj, ¿sí? O la parte, digamos, de la bajada de la idea a la cosa, ¿sí? Por más que no sabemos si las cosas existen, vamos a suponer que sí, pues le creemos a Descartes. Entonces, yo tengo la idea de que funciona mal un resorte del reloj. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desarmo todo el reloj. Si busco el resorte, si el resorte está mal, lo cambio. Si no, me fijo si es otra cosa. Ese es el proceso de análisis. Ahora, después de ese proceso viene el proceso de síntesis. Para mí el reloj desarmado no me sirve para nada. Entonces, en el proceso de síntesis yo uno otra vez todas las piezas, ¿sí? O sea, se necesitan los dos procesos. Ir del pensamiento a la experiencia y de la experiencia vuelvo al pensamiento, vuelvo a unir. ¿Sí? Vuelvo a unir. Y el cuarto punto, que también es muy importante, es que no nos haya quedado ninguna tuerquita afuera, ¿sí? O sea, que no haya quedado nada afuera. Dice, bueno, una vez que lo armamos, fijémonos que no haya quedado nada. ¿Sí? Es terrible cuando uno arma algo y le queda, porque sí, esto de dónde era.
sobre un tornillo. Bueno, entonces él dice, bueno, ese sería el ejercicio que nosotros tendríamos que hacer de manera constante, de decir, bueno, cuando tenemos una situación, analizarla, desmenuzarla a lo mínimo y fijarnos cuál es el inconveniente, repararlo y volverlo a unir. Y fijarnos que no nos haya quedado nada fuera. ¿Sí? Como propuesta metodológica, Sí, bárbaro. después de la duda, esta es la propuesta de desarrollo de conocimiento. ¿Sí? Ahora, él no va a llegar a proponer una moral. Acuérdense, el árbol decía que tenía, bueno, la medicina por un lado, la moral por otro también, ¿sí? Es otro fruto. Él no va a llegar hasta ahí, pero como no llega todavía, dice, bueno, algo tenemos que hacer porque somos todos humanos, entonces voy a proponerles una moral provisoria, ¿sí? Entonces él va a proponer la moral provisoria en los principios de filosofía. ¿Alguien lo conoce? ¿Algo? ¿No? Le va a parecer igual que lo anterior, el método, o sea, siempre lo dice muy complicado, no convengamos, yo se las estoy intentando organizar de una manera entendible, pero esa es la propuesta final que le está dando bien. Entonces, dentro de la moral provisoria, ¿qué iba a decir? Y bueno, es provisorio. Mientras nosotros no saquemos la moral de ese árbol del conocimiento de manera necesaria, y bueno, lo mínimo que tenés que hacer es respetar las leyes en donde estás. Sí, o sea, ese es como el primer punto. Donde naciste o donde estás, y bueno, respetá las leyes del lugar. No vayas en contra ni de las leyes ni de las costumbres del lugar. ¿Sí? Primer punto. Después va a decir, cuando uno está en el medio de un bosque perdido, va a decir, si vos decidiste ir para el norte, seguí. Vas a dudar, sí, pero seguí. O sea, no, pues si no vas a empezar a dar vueltas y no vas a salir jamás. Entonces dice, en algún momento vas a salir. Entonces dice, toma una decisión y anda para ahí. ¿Sí? No andes dando vueltas, porque te vas a perder. Entonces dice, bueno, primer punto, respetar las leyes del lugar y las costumbres. Segundo, es si tomas una decisión, agárrate y seguila. ¿Sí? No le pongas energía a esa duda que te puede generar. El tercer punto rescata a los estoicos, porque va a decir, bueno, no podemos dominar lo que pasa afuera, pero sí tenemos dominio sobre nosotros mismos. Entonces decir, dominate a vos mismo, ¿sí? Como tercer elemento. Y el cuarto, que es lo que vos antes adelantaste, decir, bueno, si vos tenés una idea de qué vida querés llevar o a qué querés dedicarte, genera tu medio de vida especial para eso. ¿Sí? Si alguien quiere dedicarse a la medicina, bueno, que genere el ámbito. Si yo me quiero dedicar al pensamiento, me voy a buscar el espacio y el lugar. Él se va a los Países Bajos a vivir, no vive en Francia. Dice, bueno, mudate o fíjate a dónde te conviene vivir para desarrollar tu estilo de vida. ¿Sí? O sea, como esas son las 4 propuestas que va a dar Descartes en la moral provisoria. ¿Qué les parece? Individual. Es individual, o sea, está hablando de esa moral se aplica a un individuo. Sí, le está hablando a uno, no está hablando a No una son comunidad. valores morales generales, sino No. individual. Pero básicamente es como adaptarse, digamos, Sí. a la realidad que te circunda. Es decir, Sí, de alguna manera ir siguiendo la tendencia. adaptate, saber hacia dónde vas. Claro. Si tomaste esa dirección, seguila, Ahí no duda. no duda. No, Ahí no duda. Porque si dudaste, perdés. En la parte práctica no podés dudar. Tenés que dudar cuando estás reflexionando, pero una persona que duda todo el tiempo está difícil, pues. No llega a nada. No llega a nada, no llegás, o sea, siempre quedás en la indecisión, ¿no? Si en el bosque me das, no llega a nada. Claro. Sí, él ahí no duda, sí. Pero no es un poco una contradicción, como si
filosofía es todo duda. Si uno duda, no lleva a nada, no sé, me parece una contradicción. No, la filosofía no es todo duda, la filosofía es el árbol del conocimiento, que tiene las raíces metafísicas, la física y los frutos, ¿sí? La duda es un método para llegar a una certeza, ¿sí? Es un método de trabajo, no es algo constante. Si yo lo hago constante me transformo en un escéptico. Y él no va a estar a favor del escepticismo ni en la ciencia ni tampoco en la parte moral, ¿no? O sea, no lo considera. Sí. A mí lo que me llama la atención es si él duda tanto y su método siempre es ser, bueno, dentro mío, yo no dudo de que si pienso existo. ¿Por qué no duda de Dios? ¿Por qué no duda de la existencia de Dios? Sí, él lo que va a hacer, a ver. Lo que pasa es que toma como axioma. No lo toma como axioma, lo toma como algo necesario. Sí, a ver. Perdón, No. para mí lo que pasa es que el ser humano, nosotros somos finitos, tenemos un límite y él tiene que demostrar dentro de la humanidad siempre hay algo que va a sobresalir y va a llegar a un punto que no vamos a poder dominar. Bueno, él parte de la idea de finitud y de infinitud. Él parte de esa idea, sí. Pero la razón, por ejemplo, él da 3 argumentos sobre la existencia de Dios, ¿sí? Y dentro de esos está de San Anselmo, o sea, hay varios argumentos que ya fueron utilizados. El tema no es que él no dude, es que lo necesita de garante y por eso arma esos argumentos. Pero él lo necesita de garante porque metió el genio maligno. Si él no hubiese metido el genio maligno, o sea, si él no hubiese metido el genio maligno, no hubiese llegado al pienso lo existo, ¿sí? Se hubiese quedado con las matemáticas, Claro. como verdad, Como vuelve. como fue Pitágoras, como fue Platón, ¿sí? O sea, se quedaría en ese mundo. Él da un paso más, ¿sí? Y piensa en decir, bueno, ¿qué tal si hay algo que me engañe? Bueno, fíjense algunas propuestas de películas mismo, que Matrix o algunas otras más actuales. Y hay toda una corriente muy actual de Claro, que es esa idea de estar en un sueño y que hay, no es un genio maligno, pero es algo que te engaña sistemáticamente. Es decir, bueno, esa idea también está dando vuelta, no es algo que desapareció. O sea, él lo toma, dice, bueno, necesito un garante. Ese garante tiene que ser perfecto y benevolente, si no, estoy al horno. Entonces dice, bueno, vamos con Dios y mete 3 argumentos, ¿sí? Ahora, uno dice, bueno, duda de Dios y yo no lo veo que dude. En parte no lo veo que dude porque él también tiene mucho miedo de escribir, ¿sí? No sé si él en su interior cree o no cree. Yo sé que él le dedica las meditaciones al decano de la universidad, que eran todos, claro, católicos, ¿sí? Curas, obispos. ¿Y tuvo alguna reacción por parte de la Inquisición? Sí, pero él ya estaba muerto, creo que en 1660 le entran en el códice los... Sí, Claro. sí. ¿Y a quién temía él que tú dijiste que lo perseguían? ¿Que él se sentía perseguido por quién? En parte por la Inquisición, por eso se va de Francia, ¿sí? Porque en ese momento estaba muy fuerte. Hay momentos en los que estaba más flexible y otros estaba muy fuerte. En ese momento estaba fuerte, más porque cuando lo juzgan a Galileo, él estaba por sacar libros y se vuelve para atrás, ¿sí? Y después, no, o sea, yo creo que los problemas siempre fueron, en ese periodo son más religiosos, ¿sí? Y también es que él, cuando llegó con esa duda, llegó un momento en que ya no tenía salida, digamos, y es ahí cuando aparece la idea de Dios también. O sea, como que llegó hasta un punto donde no podía seguir dudando, digamos. Sí, él llega a la certeza que es el pienso, luego existo, o sea, a la existencia de uno mismo, ¿sí? Sí. Perdón, pero también hay una contradicción en el pienso, luego existo. En realidad hubo después
que dijeron, no, es existo, luego pienso. Sí, y hay mucho, Gassendi dice siento, luego existo. Claro. O sea, hay un montón de vueltas ahí, ¿no? O sea, La realidad no puede pensar si no existe. claro, por eso. O sea, entonces existo, luego pienso. Sí, depende cómo vaya Pero la ¿por qué deducción. piensas? El argumento de él viene de la deconstrucción, ¿no? Él lo que está haciendo es desarmar las opciones de formas de conocimiento, como disposiciones, digamos. Yo tengo como disposición los sentidos y tengo como disposición el entendimiento. Bueno, llega desde el entendimiento, pero tiró abajo todo lo anterior, ¿no? Tiró abajo mucho también del entendimiento, pero llega a un refugio que dice, bueno, cuando llega a las matemáticas queda acorralado y dice, bueno, pero mientras piense voy a existir. Y después va a decir, dentro del pensar está el dudar, afirmar, negar, ¿sí? Y dice sentir, y uno dice, ¿cómo no? Pero es la disposición de sentir, o sea, porque dice, uno mira con los ojos, pero observa con la mente. Él se está refiriendo a eso, en ese sentido. Entonces eso, ahí yo le pongo interpretación. Es muy interesante la propuesta que hace. De alguna forma también como que separa al hombre de otros animales. Porque bueno, el tema de los animales es un tema, hoy muchos se enojarían con Descartes, porque el alma, él va a decir que la característica del alma es racional. Entonces, a partir de ese argumento, va a decir que los animales no tienen alma. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco pueden razonar, no tienen razón. No. Bueno, pero decir ahora que un perro no razona es complicado. Por eso. No deja de ser una reacción también este pensamiento frente al oscurantismo que venía desde hacía cuánto tiempo. Totalmente, es una No reacción. deja de ser una revolución. Es que Claro. es una reacción, Es o una sea, reacción. por eso es un punto de partida. Claro, Eso eso es lo más interesante, que digamos que sea la razón, la explicación de las cosas. Es un cambio importante en la historia de la humanidad. ¿Y cuántos siglos? Como 3 siglos no tuvimos eso. Sí, Bueno, hasta acá. Ahí va, y después recién vuelve a cambiar. Sí. Bueno, pero también Pitágoras decía que la vida eran matemáticas. Sí, claro, pero fue... ahí la realidad está en las matemáticas. Acá la realidad está en el sujeto, que es la diferencia. Claro. Ese es el El cambio. individualismo Sí. total. Bueno, es la época, es la época que surge el individuo, el pequeño burgués, o sea, a nivel económico, en los acercamientos, o sea, todo eso se da en ese periodo. Uno no piensa nunca fuera de su época, ¿sí? Cuando empiezan a perder importancia tanto el clero como la aristocracia. Claro, Y la surge el caída hombre. del- Y surge el hombre. Exacto. Piensen que lo que él está planteando es la primera vez que se plantea como el hombre como universal, Claro. ¿sí? Que después se va a empezar a tener derechos ese universal, pero el siglo siguiente, ¿sí? O sea, va a faltar todavía. Pero recién aparece existiendo el sujeto y dice, bueno, yo puedo conocer desde acá, no puedo conocer desde las cosas. No desde la realidad, conozco desde donde estoy. ¿Sí? Ese es un cambio muy importante, extremadamente importante en relación a cómo venía la historia, ¿no? Así que bueno, este es el personaje de hoy. Muchas gracias. Espero que se lleven esa